Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanas. Hay un sol. Mi Cristo interior saluda y bendice tu Cristo interior, porque estás conectado, vas a conectarte. Y también el de aquellas personas que quieren conectarse. ¿No? Hoy es 30 de septiembre, capucha. Martes 30 de septiembre. Se acabó el mes 9, mañana entraremos al mes 10. El programa es el número 805. 805. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos. Gracias por lo que en ellos manifiestan sus buenos deseos de salud. Gracias, gracias, gracias. Este programa no es del común, pero es muy interesante. Las grandes leyes mentales. ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué sucede? ¿Cómo pensamos? Interesante. La primera ley, ley de sustitución. Esta es de las más útiles. Hay unas cuantas leyes que gobiernan el pensamiento, tal y como hay algunas leyes fundamentales que rigen en la química, la física, la mecánica. Por ejemplo, sabemos que el control del pensamiento es la llave del destino y para poder aprender ese control tenemos que conocer las leyes que lo gobiernan, así como el abogado y el arquitecto conocen las leyes que rigen sus oficios. Una de las grandes leyes mentales es la ley de la sustitución. Esta dice sencillamente que para borrar un pensamiento hay que sustituirlo por otro. Borrar. No se puede rechazar un pensamiento y pretender que no volverá. Hay que plantar otro, quizás más fuerte, en su lugar. En el plano físico, basta con abrir la mano para soltar un libro o una piedra. Pero en el plano mental no es lo mismo de fácil. Si se quiere uno deshacer de una idea negativa, la única forma de lograrlo es pensando en algo positivo. Cuando viene el pensamiento negativo, cambiarlo por algo positivo, constructivo, diferente y agradable, de ser contemplado en la mente. Es como si dijéramos que para soltar un lápiz que tuviéramos en la mano, necesitásemos tener otra cosa en ella para que el lápiz cayera. Si yo te dijera, no pienses en una manzana, tú inmediatamente pensarías en una manzana. Si tú dices, no voy a pensar en una manzana, eso mismo haría que pensaras en ella. Pero ya que lo has pensado, si te interesas en otra cosa, digamos por que enciendes la radio, que cantas, te olvidas de la manzana. O multiplicas por un número alto. Pero inmediatamente eres consciente de que estás pensando en eso que no te gusta. Este es un buen ejemplo de sustitución y bien efectivo. Cuando te llegan ideas negativas, pensamientos de rabia, de odio, de celos, no luches contra ellas, cambia tu pensamiento inmediatamente y piensa en algo positivo, la idea negativa se desvanecerá. Prácticamente sin ningún esfuerzo. Si no se te ocurre algo en que pensar rápidamente, entonces recita un poema o repite una tabla de multiplicar de los números altos. O sal a caminar. A veces sucede que los pensamientos negativos te abruman con tal fuerza que no los puedes dominar. Lo llaman un acceso de depresión o de preocupación, o tal vez un estado alterado de conciencia. En este caso, lo mejor es buscar a alguien con quien conversar de cualquier cosa, o ir al cine o salir a caminar o leer algunas páginas de un libro que capture tu atención. Si te sientas a forcejear con el pensamiento negativo, lo que lograrás será robustecerlo y que haga de tu mente su vivienda permanente. Voltea la atención hacia algo enteramente diferente, negándote rotundamente a pensar en la dificultad y más tarde, cuando te hayas alejado completamente de ella, entonces podrás con plena confianza tratarla espiritualmente. Dicen los que saben que olvidar es imposible, pero si yo sustituyo ese pensamiento
que viene cada cuanto por otra cosa y pienso, eventualmente ese pensamiento se cansa y no vuelve a aparecer. Es lo que se llama el olvido. Ley de relajación. Esta es otra de las grandes leyes. En todo trabajo mental el esfuerzo se derrota a sí mismo. Tanto más esfuerzo se hace, tanto menos resultados se obtienen. Voy a dejar el trago, yo soy capaz de dejar el trago, lo voy a dejar. Pero si tú simplemente lo dejas, lo logras. Esto es totalmente opuesto a lo que ocurre en el plano físico, pero no debe sorprendernos porque sabemos que en muchos casos las leyes mentales son el reverso de las leyes físicas. En el plano físico, mientras mayor sea el esfuerzo, mayores son los resultados. Mientras más te apoyes sobre el taladro, más fácil entrará la broca en la madera. Tanto más fuerte sea el martillazo, tanto más entra el clavo en la pared. Cuanto más trabajes abriendo un hueco en la tierra, más pronto tendrás un canal. Cualquier intento de ejercer presión mental está destinado al fracaso, porque en el mismo momento en el que comienza la tensión, cesa la labor creadora de la mente y de allí ella continuará trabajando de acuerdo con el hábito antiguo ya establecido, cualquiera que éste sea. Si el individuo consume más de 30 hercios, se está alejando de su fuente de energía, de la memoria alfa. Recuerden que alfa es una vibración de 70 a 14 hercios, y si tú estás alterado de conciencia, estás 30 o más arriba. Cuando se trata de forzar las cosas mentalmente, cuando se trata de apurar mentalmente, el poder creativo desiste. Para que la mente comience a crear de nuevo, hay que relajarla conscientemente. Trate de dejar un vicio por fuerza de la voluntad, dejar el trago, o dejar de ir al casino, o no, simplemente convencimiento de que me hace daño, de que mi aliento se daña, de que mi hígado se dañará. Que toda tu labor mental sea relajada, suave, sin prisa, porque el esfuerzo se anula a sí mismo. Cuando necesites resolver un problema grave, quédate en quietud y silencio. Mejor si agregas algo de penumbra. Ley de relajación. Ley de la actividad subconsciente. Al no aceptar una idea, el subconsciente comienza a ponerla en efecto. Es cuando tú debes caer en la cuenta de que debes usar todos tus recursos intelectuales, espirituales y técnicos, y estos se harán mucho mayores de lo que comúnmente se supone que sean para lograrlo. Aprovecha hasta el más mínimo conocimiento que hayas adquirido para hacer realidad tu propósito, aunque gran parte de esos conocimientos hayan caído en el olvido total. Recuerda que nada se olvida, todo está almacenado en tu mente de existencia, solo tienes que buscar en cuál archivo lo pusiste. La mente humana no olvida nada. Moviliza los muchos poderes mentales que posees y de los cuales todavía no te has enterado que tienes. Surte de energía ilimitada tu mente racional y convoca a todas las leyes de la naturaleza para que operen interior y exteriormente con el único fin de cumplir el objetivo y obtener o dejar lo que te propones. A veces obtienes resultados inmediatos, a veces toma algún tiempo y a veces te tarda mucho tiempo. Todo depende de las dificultades que haya que vencer. Empero, si lo que se persigue es de índole muy difícil, si se persevera con fe y convicción, el subconsciente lo logrará una vez que se decrete la idea. Yo soy buenísimo para olvidar, obviamente, aquellas cosas que me causan infelicidad. Esta ley funciona también con las ideas malas como con las buenas. La ley no distingue entre el bien y el mal o entre lo bueno y lo malo. Esta disyuntiva es humana y subjetiva. Cuando es usada negativamente atrae la enfermedad, la calamidad, la angustia y el fracaso. Y cuando se usa positivamente atrae salud, abundancia, amor y éxito. Con la mente se puede hacer tanto mal como bien. De eso se desprende que lo único que tenemos que hacer es lograr que el subconsciente acepte la idea que queremos lograr y las leyes de la naturaleza harán el resto. El consciente de las órdenes y el subconsciente hace la obra.
Ley de la práctica. La práctica hacia el maestro. Este proverbio encierra una de las más grandes leyes, y siendo una ley, no falla. Para llegar a ser experto en algún oficio, hay que practicar y practicar. No hay hazaña sin práctica, y cuando más se practica, mayor será la habilidad y la pericia, y más pronto que tarde se logrará la excelencia. Esta es la verdad en el estudio de la música o de las lenguas, de la natación o en el patinaje, en la ingeniería o en la meditación. Es la condición requerida para todo tipo de logro humano. En el ámbito de los negocios y en general en cualquier labor, a la práctica se le llama experiencia, porque no es sino la práctica constante y armónica la que nos hace perfectos. Por eso es por lo que, generalmente, se le da preferencia a una persona madura cuando hay que escoger a alguien para llenar una vacante de responsabilidad. En metafísica, los efectos de esta ley son especialmente notables. El control del pensamiento es algo que depende totalmente del ejercicio aplicado inteligentemente. El forcejeo violento no es una práctica inteligente, como tampoco lo es la repetición monótona. La práctica es, pues, el secreto del logro. Podríamos parafrasear al filósofo francés Danton cuando dice, practica y todavía practica más. Danton, uno de los enciclopedistas. Danton, Marat, Robespierre. Danton, Marat, Robespierre. En fin. Lo que se mantiene en la mente crece. Todo lo que pienses se robustece. Esta es una máxima oriental que resume la más grande y fundamental de todas las leyes mentales. Todo lo que mucho pienses, mucho crece. Lo que quiera que tú permitas que ocupe tu mente lo aumentas en la vida. El tema puede ser malo o bueno, mas la ley funciona y la condición se intensifica. Cada vez que tú ves que desarrollas odio para con alguien o para con algo, todos los días le encuentras algo nuevo para acrecentar tu odio. Cualquier pensamiento que conserves ausente de tu mente tiende a disminuir, porque lo que no se usa se atrofia. Tanto más pienses en tu reumatismo o en tu indigestión, peor se pondrá. Cuanto más te consideres sano, mejor se manifestará tu estado de salud en tu cuerpo. Fácil. Cuanto más pienses. Hay personas que no hablan sino de enfermedades, con las amigas, con los amigos, con el esposo, con la esposa. Yo no me dejo contar un cuento de una enfermedad, no. Cuanto más pienses en la pobreza y en lo malo que están las cosas, peor se pondrán para ti los negocios. Cuando más pienses en la abundancia, la prosperidad y el éxito, mayor cantidad de bienes atraerás hacia ti. Mientras más recuerdes las injusticias y las malas jugadas que te han hecho, mayor cantidad de estas molestias recibirás, y mientras más recuerden la suerte que has tenido, mayor suerte tendrás. Igual que el que ama, amor, más amor recibe. Esta es la ley fundamental, básica mental, y en realidad toda la enseñanza psicológica y metafísica se reduce a hacer un comentario sobre ella. Lo que conservas en la mente crece. En lo que pienses con entusiasmo se hará realidad. Y cuando se dice que lo que tengas en la mente siempre crece, ahí está el odio también. Con amor. La ley del perdón. Esta ley mental inquebrantable es ley mental inquebrantable el que sea necesario perdonar a otros si se quiere dominar las dificultades y demostrar y progresar espiritualmente. Debes de hacer esto, no tanto por la otra persona, como por ti mismo. No tanto por la otra persona. Es que perdonar tiene que salir de la persona hacia la que quiso ofender. Perdonar, muchos de nosotros, yo por ejemplo, perdono antes de que me ofendan. Claro, por si me ofende. Te perdono, te amo. Gracias. Te perdono, te amo. El otro puede que no le importe,
a menos que él lo considere indispensable, pero para ti sí significa una enorme diferencia. El resentimiento, la maldición, la ira, el deseo de ver a alguien castigado o sufriendo por lo que nos hizo, son cosas que corroen el alma, no importa cuán hábilmente lo estés disfrazando. Y a esta lista, a esta corta lista, agreguen los celos. Dios mío, si hay algún cáncer en la humanidad, eso se llama los celos. Y esas actitudes, porque el contenido emocional es más fuerte de lo que se sospecha, te clavan las calamidades con remaches y muchos otros problemas te engrillan. Te engrillan no es que salten los grilles y no, sino que te pongan. El perdón no significa que tiene que gustarte el delincuente o que tengas que sentir deseo de verlo o de encontrarte con él. Lo que sí es vital es que debes desearle el bien en todo momento. Como digo yo en cierto seminario, cuando uno perdona no tiene que acostarse con el perdonado. Lo importante es que en tu corazón no queden ni señas, ni rastros de lo que pasó. Lo que sí es vital es que debes desearle el bien en todo momento. Claro está que tampoco puedes permitir convertirte en el pronto pagador de nadie. No. Con cuánta frecuencia oímos decir, yo perdono pero no olvido. Yo perdono a fulano, pero olvidar lo que me hizo jamás. Esto hace que siga la descripción de los hechos más viva, detallada y con más ingredientes de otros hechos ocurridos años atrás. El perdón sin el olvido no existe. Perdón sin olvido no existe. Hace poquito, en un programa de televisión alguien dijo yo sí lo perdono, pero no lo olvido. Obvio que es necesario tener presente que nada se olvida. Sin embargo, si se rechaza inmediatamente el recuerdo, este se demorará más y más cada vez para regresar a la mente. Y como cada vez que nos asalta el pensamiento recurrente, lo cambiamos por una canción o por un poema, por una tabla de multiplicar, eventualmente ese poema, digamos que se cansa y deja de surgir. Y de pronto, al año, nos damos cuenta que hace un año no lo recordamos. Y en ese momento lo recordamos. Y otra vez multiplicamos o cantamos o en fin. Claro. Perdón, sin olvido, no existe. Todas las religiones enseñan que el perdón es cosa que debe practicarse. Se han dado muchas definiciones de lo que es perdonar y muchas razones por las cuales el perdón debe practicarse. Nadie da de lo que no tiene. Para poder perdonar, yo debo perdonarme a mí. Yo debo perdonarme a mí primero y después perdonar a los demás. Pero las reacciones de la mayoría a este asunto de perdonar demuestran que no saben exactamente lo que es perdonar, ni están completamente convencidos de que las razones en su favor lo justifican. Ahora se está hablando de que soy capaz y de que hay que perdonar a la guerrilla. Claro que hay que perdonarla, pero que van para la cárcel, van para la cárcel. La ley ciudadana dice la ley. La Constitución dice que cuando alguien comete un delito, se le retira la cédula y es llevado a la cárcel y se le condena. La condena obviamente implica tiempo, pero la condena también dice, una vez pagues los 5 años, te devolvemos la cédula y la libertad. Eres un ciudadano. Te devolvemos la cédula y la libertad. Es decir, estás perdonado. Primero pague. Ya lo perdonamos. Vaya a la cárcel 5 años, salga y le devolvemos sus derechos. Me gusta. La actitud general es que para ser un buen cristiano es preciso perdonar. Creen que uno debe perdonar a sus enemigos porque así lo manda la ley cristiana. Jesucristo dijo a sus discípulos que debían perdonar 70 veces 7. Obviamente que eso da 490, pero no se trata de multiplicar. Es decir, cuando yo haga el perdón número 490, ya que no. Para los hebreos, para los hebreos existe la gematría.
La gematría es una ciencia que tiene que ver con los números. Cada letra del alfabeto tiene un número y las frases, la palabra, cuando se suman sus equivalentes numéricos, tiene un número mágico. Eso se llama gematría. El número de la perfección es 7. Cuando yo digo 70, estoy hablando de 10 veces 7. Sí, y cuando digo 70 veces 7, estoy hablando de la perfección, de la perfección de lo perfecto. Perdón la clase de... Creen que el perdón es para beneficio de la persona que lo recibe, cuando en realidad el perdón beneficia a la persona que lo otorga, y cualquier beneficio que el perdonado recibe no es más que un resultado accidental del acto mismo de perdonar. La acción de perdonar, que es absolutamente voluntaria, yo perdono si me da la gana, si no me da la gana no perdono, pero como es un acto volitivo quiere decir de la voluntad, entonces simplemente cuando me siento ofendido, o cuando creo que me van a ofender, o cuando simplemente voy por la calle y veo a alguien feo, lo perdono, me amo, lo perdono. ¿Por qué? Es una práctica. Es algo que me limpia cada vez que yo perdono, me limpio de resentimientos, de celos, de odios. ¿Cuál es el significado de la palabra perdón? Según el diccionario, es dejar de sentir desagrado hacia alguien, absolver, dejar libre de obligación, deuda o culpa. Cuando se paga una deuda, se está perdonando. A mí me gusta mucho que en lo posible, una vez se haga el acto de perdón, las dos personas se acerquen hasta un abrazo. A mí me gusta. Porque al juntar los corazones, están hablándose de acercamiento de amor. Mínimo, dar la mano y poner la otra mano encima de la mano de la persona. Dar la mano y poner la mano en su brazo o en su hombro. Mínimo, mucho más mejor y menos peor, un abrazo. Entonces, ¿qué es? Reflexiona esta definición y te darás cuenta de te darás cuenta de cómo debes perdonar para que realmente se dé el perdón. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es realmente un estado de ánimo, es una actitud mental, un acto de la voluntad. Perdonar es libertad, perdonar es un acto de la voluntad. Muchas veces hay que decir, perdóname, pero yo diría más bien, yo te perdono y quiero tu perdón. Yo te perdono y quisiera que me perdonaras. El único sitio en que cada individuo tiene potestad absoluta es en su propia mente. El mundo de tus pensamientos es el único sitio que nadie puede invadir. Nadie puede obligarte a pensar lo que tú no quieres pensar. El perdonar a una persona se relaciona con lo que tú piensas respecto de ella. Cuando perdonas de corazón, traes a esa persona de regreso al lugar que ocupaba antes en tu mente y en tu corazón. Hay que ser hacedores de la palabra, no repetidores de ella. Hacedores de palabra. Escucha esto. Nunca exageres. Nunca reveles un secreto. Nunca rías de las desgracias ajenas. Nunca prometas lo que no has de cumplir. Nunca hables mucho de tus propios hechos. Nunca dejes de ser puntual a las horas señaladas. Nunca dejes de dar una contestación a una pregunta. Nunca leas cartas que encuentres dirigidas a otro. Nunca refieras que has hecho algún regalo o algún favor. Nunca mires lo que otros están escribiendo o leyendo. Nunca te fijes en la cicatriz o deformidad de alguna persona. Nunca preguntes a un criado o a un niño acerca de los asuntos de familia.
son normas, y si tú las observas, tu vida es tranquila, completamente, tranquila, serena. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Y a propósito de amar, mañana hablaremos de el amor. Mañana hablaremos del amor. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo. Sientas en un momento de rabia, de duda, invoca al espíritu de sabiduría. Ayer lo hube de hacer unas cuantas veces en una cita médica. Estuve muy incómodo con el médico, pero salí bien. Invoquen al espíritu de sabiduría. Háganlo una práctica en todo lo que hagan. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.